¿Cómo le hacemos para cambiar ese paradigma si tenemos tantos ingenieros? Per cápita estamos formando más ingenieros que Suecia, que es un país de ingenieros por naturaleza, que Estados Unidos, que Israel, que Alemania. Alemania, probablemente el más connotado de los países por sus avances en ingeniería, está formando menos ingenieros per cápita que nosotros. Nos gana Singapur, nos gana China, Francia, otra vez Corea del Sur, que es nuestro coco, Finlandia, Taiwán, Irlanda, hasta Irán nos gana. Pero bueno, ¿qué hacemos con todos estos ingenieros? Bueno, pues resulta que tenemos una cantidad de ingenieros muy apreciable, básicamente en dos áreas, en la ingeniería industrial y en la computación e informática. Y yo me pregunto, ¿qué avance industrial ha tenido México en los últimos años que nos justifique o nos explique el por qué hay tantos alumnos interesados en estudiar ingeniería industrial? Yo les preguntaría, y para cuando estudien o estén con sus profesores, les hagan la temible pregunta de cuál es la política industrial de México. ¿A qué le apuesta México en su desarrollo? ¿Le apostamos a la industria de la energía? No obstante que ahora yo trabajo ahí, pues esa es la pregunta que nos hacemos, y si nos le apostamos es, pues ¿cómo le apostamos? ¿Le apostamos a la industria de alimentos? ¿Le apostamos a la industria textil? ¿A qué le apostamos? Pareciera que lo hemos dejado todo al garete y que sean las fuerzas del mercado las que decidan. Pues ningún país lo hace así, ¿eh? Los países del mundo, Estados Unidos defiende literalmente como león a la industria automotriz y no dejó que cayera en quiebra Chrysler, y le metió la cantidad de dinero que tuvo que meterle para defender a la industria automotriz, porque es una de las industrias paradigmáticas, emblemáticas para Estados Unidos. ¿Cuáles son las industrias paradigmáticas de México? ¿Cuáles son las industrias clave de nuestro país? Por otro lado, tenemos la computación, y todo el mundo quiere desarrollar sus páginas de internet y sobrevivir desarrollando páginas de internet. Pues perdón, pero pues así no la van a hacer, ¿eh? Tienen que desarrollar algo más. La industria de los juegos de computación es una industria de veras, en serio, y que si hay que entrarle en serio. O la industria de la multimedia, en donde hay quienes han identificado eso como un gran potencial y hay que desarrollarlo con todas sus capacidades. O bien ahora con el cómputo en la nube, bueno, pues entremos de algo, pero entremos de que seamos los líderes mundiales. Pero luego nos pasan cosas increíbles, como que en ingeniería civil, de la cual creo que quedamos 3, 4 especímenes aquí en este auditorio, pues ya no hay ingenieros. Entonces, pues no tenemos ingenieros que más o menos puedan pavimentar una calle, que ya no digamos que puedan diseñar una refinería, ¿no? Cuando menos que pavimenten bien una calle. Entonces, no hemos logrado atinarle a cómo estimular a los jóvenes, en este caso no es culpa de ustedes, es culpa de nosotros, para que estudien también disciplinas de la ingeniería que son tan necesarias en nuestro país. Lo que sí es muy cierto es que la ingeniería va a ser muy diferente, para ustedes les va a dar un poco igual, pero diferente de la que estudiamos nosotros. Y eso, los que estamos en el área de la academia, tenemos que entender que las cosas cambian para enseñarles de una manera diferente. Por un lado, los materiales van a ser diferentes. Cada vez más se va a utilizar materiales compuestos, materiales fabricados ex professo, no como el cemento, que en el fondo es una piedra natural con alguna modificación, con alguna adición, sino estamos hablando de materiales que son modificados a nivel de su estructura, de su nanoestructura, a nivel de 1×10⁻⁹, chiquitito, chiquitito, en donde ahí le modifican la estructura y le quitan un átomo y le ponen otro átomo y hacen, por ejemplo, un cemento que tiene dióxido de titanio. Dióxido de titanio que hace que el edificio se convierta en un gran convertidor catalítico que absorba la contaminación, y con eso vamos a lograr disminuir la contaminación en las ciudades. O bien, el desarrollo de materiales que se autorreparen. Imaginen ustedes el material en una ala de avión en donde se forma una pequeña grieta y con la estimulación de corriente eléctrica, de nuevo los cristales que se habían fracturado, por eso tienen la grieta, se reorientan y se vuelve a cerrar la grieta, como tenemos en la piel el proceso de cicatrización. Y así como esa habría cualquier cantidad de aplicaciones. Por supuesto que van a cambiar las formas. Ya no se va a trabajar en la ingeniería de manera separada, país por país.
La ingeniería concurrente va a ser, o es ya una realidad y lo va a ser mucho más en el futuro. Ustedes van a poder trabajar en el diseño de una máquina en donde en tiempo real van a tener a un colega de usted que ustedes no saben ni quién es ni cómo es, en la India, haciéndole una modificación a otro pedacito de la máquina, y cuando termine su turno, todavía más, el cuate de la India, pues va a haber otro en otra parte del mundo que va a estar revisándole o modificándole, y todo el mundo contribuyendo a la creación o a la fabricación de una pieza o de la infraestructura. Esto nos obliga a pensar en diferentes instrumentos. Ustedes ya son los amos de la generación del iPad y del iPod y de las computadoras. Eso es evidentemente el pan nuestro de cada día, y seguramente en la manera de docencia lo tenemos que incorporar con laboratorios virtuales. Estarán organizados de manera diferente, como ya lo dije, con la ingeniería concurrente, y esto nos obligará, como mencionaba, o se desprenderá la necesidad de incorporar tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Lo que sí espero, y creo que no me voy a equivocar, es que el cambio de todos estos temas va a ser un cambio mucho más vertiginoso de que jamás hemos experimentado. Los nuevos materiales, las nuevas formas, las nuevas tecnologías van a hacer que lo que aprendan se vuelva obsoleto más rápido de lo que nosotros aprendimos y lo que nuestros profesores a su vez aprendieron. Esto hace que ustedes deban de tener entonces una formación sólida. Por eso la insistencia en que ustedes estén bien preparados en física, en química, en materiales, incluso en biología, porque hay una enorme interacción entre la biología y la ingeniería en el futuro. Va a haber una complejidad natural, va a haber una mayor interacción, ya lo señalaba ahorita, con una dimensión ética que subyace. Por un lado tenemos un país empobrecido, un país con una cantidad muy apreciable de nuestra población en condiciones de pobreza o de pobreza extrema, que tienen que ser atendidos muy prontamente. Esto implica un compromiso social al cual ustedes no deben de renunciar en ningún momento. Y deben de mantener entonces habilidades y conocimientos básicos que les permitan hacer frente a la complejidad y a la rapidez con que se den estos cambios. Va a ser un periodo de enorme incertidumbre. Nadie pensaba hace 2 meses que Estados Unidos iba a declarar la moratoria en cuanto a la posibilidad de pagar su deuda. Ahora se resuelve aparentemente y le bajan la calificación en nivel de deuda a los Estados Unidos, y ahora todo el mundo estamos al borde del colapso porque le bajan la calificación a Estados Unidos. Europa tiene problemas y nadie sabe qué va a pasar mañana. No tenemos claro cuál va a ser el comportamiento de las bolsas mañana y el comportamiento de la economía. Y tenemos que estudiar desde el punto de vista de la incertidumbre los procesos. Tenemos que ser más creativos, ya lo señalaba, y en todo momento mantener un enfoque sistémico, que ya lo estudiarán qué significa esto, para poder abordar la solución de los problemas. ¿Cuáles son los retos a los cuales yo les permitiría o me permitiría lanzarles a ustedes? Por un lado, hay que hacer económica la energía solar. El sol es la más grande fuente de energía fuera de nuestra propia tierra que tenemos. Es gratis la energía solar, el sol no nos la cobra, pero sí nos cuesta aprovecharla. Actualmente la energía del sol es más cara que la del viento, que a su vez es más cara todavía que quemar petróleo, y por eso quemamos petróleo. Tenemos que hacer más económica la energía del sol. Tenemos que resolver el problema de la fusión. Los reactores nucleares, como el de Fukushima, es un reactor de fisión, es un reactor que divide a las partículas cuando el sol reacciona a través de fusión, que las combina. Están trabajando varios países, dentro de los cuales no está México, pero sí está Corea y sí está la India. Tenemos que trabajar y participar en el desarrollo de los reactores de fusión. Desarrollar métodos de captura de carbono, el CO2 que todos expelemos cuando respiramos, ya no digamos de los productos, de los procesos industriales. Debemos de capturarlo porque eso crea o condiciona el efecto del cambio climático y las distorsiones que tenemos con el clima. Tenemos que capturarlo, ya sea inyectarlo para poder sacar más petróleo o gas, o cuando menos guardarlo en cavidades naturales o creadas por el hombre. Manejar el ciclo del nitrógeno, que no tiene que ver otra cosa sino con los alimentos y los fertilizantes.
mitigar y adaptar el cambio climático, y es un tema que ustedes dirán, pero ¿yo qué puedo hacer? En la medida otra vez en donde cada uno de ustedes contribuya en la sumatoria, tendremos un impacto. Proveer acceso a agua limpia. No hemos resuelto el problema en México del agua limpia. Tenemos todavía agua que no tratamos. El de la Ciudad de México, que es prácticamente la mitad del agua que consume todo el país en zonas urbanas, no lo tratamos. Todo eso se va a ríos que contaminan, acuíferos que contaminan corrientes superficiales. Necesitamos mejorar, construir y rehabilitar infraestructura urbana, construir otro tanto más de lo que hemos construido. Necesitamos incorporar a las tecnologías de la información y comunicación en la salud. Se ha hablado ya y hay resultados experimentales de pildoritas mini o nano que entran al torrente sanguíneo, llegan y se ubican en donde está el tumor y ahí logran desprender la sustancia, el veneno, digamos, que va a matar al tumor. Bueno, como ese hay 1001 aplicaciones que ustedes puedan dar. La ingeniería de las grandes ciudades. Cada vez más la población del mundo vive en ciudades más grandes y necesitamos resolver los problemas de la vida cotidiana, desarrollar mejores medicinas, en donde no nada más es un tema de médicos y de químicos, es un tema de ingeniería, porque el enfoque de la ingeniería en el desarrollo de las medicinas se vuelve muy atractivo. Hay que entender cómo funciona el cerebro, y uno de los planteamientos que se han hecho es: hagamos ingeniería inversa del cerebro para ver cómo funciona. La seguridad del ciberespacio, la realidad virtual, el autoaprendizaje, y siempre mantenernos alertas sobre qué podemos hacer con la ciencia para hacer ingeniería. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y cómo hemos estado abordando el tema, y ojalá que haya otras ideas más creativas y con mayor desarrollo. Por ejemplo, en la infraestructura. México tiene, como dije anteriormente, enormes carencias en materia de infraestructura. En el programa de este sexenio se planteó el Programa Nacional de Infraestructura con los objetivos que tienen ustedes ahí. Y el punto es que no ha logrado desarrollarse porque no tenemos suficientes ingenieros. O sea, tenemos las ideas, sabemos qué hacer, el problema es que no tenemos cómo hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si logramos aliarnos entre el gobierno, las universidades y las empresas? Y logramos vincularnos para trabajar, no cada quien por su lado, el gobierno diciendo lo que los demás deben de hacer o pensando que dice lo que deben de hacer, las universidades enseñando sin enterarse de que si lo que enseñan le es útil o no a los que emplean, le hacen las empresas o el gobierno. Las empresas únicamente interesadas en hacerse más ricas, en proveer algún servicio más o menos razonable que no les cause ningún problema, pero sin realmente incorporar sistemas de calidad, sin realmente hacer innovación, sin realmente preocuparse por contar con las personas más capacitadas. De ahí surge una alianza que se ha establecido, que se llama FIDEM, si la F es de formación, en investigación, en infraestructura para el desarrollo de México, con el interés de servir como un elemento de diálogo para formar y actualizar especialistas, para hacer investigación y desarrollo tecnológico, para administrar el conocimiento, fomentar los sistemas de calidad de ingeniería y divulgar sobre temas de ingeniería. ¿Por qué los ingenieros no son tan tomados en cuenta ahora como lo fueron en el pasado? Bueno, en buena parte porque los ingenieros nos hemos dejado, porque ustedes no nos han ayudado, y los ingenieros no les ayudamos a ustedes, a explicarles a sus papás y a sus abuelitos por qué estudiar ingeniería es un asunto padre, por qué estudiar ingeniería es relevante. Tenemos que llevar, y ustedes nos tienen que ayudar, a la población, explicarles por qué la ingeniería es tan importante para un país. Gracias a los ingenieros se desarrolla la infraestructura y tenemos los sistemas de fabricación y de manufactura que, con todas las deficiencias que tengamos, pero pues existen y tenemos que mejorar. Necesitamos divulgar más por qué los ingenieros somos importantes y hacemos una diferencia. Tenemos un montón de temas en el ámbito de la infraestructura que yo mencionaba. Aquí están algunos: agua, transporte, medio ambiente, comunicaciones, en fin, que debemos de traducir a disciplinas como las que ven